Se queda uno obnubilado, diría el poeta, ante esta música que suena de fondo y que nos da pie a saludar al amigo Miguel Ángel Pérez Padilla. Miguel Ángel, bienvenido. Gracias, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues mira, muy liado sí, con el trabajo y con investigaciones de genealogía, intentando hacer algunas publicaciones y me lleva mucho tiempo. Mucho tiempo, ¿no? Sí. Y la verdad que llevábamos tiempo sin hablar en la radio. Cierto, pero entre una cosa y otra, porque sí, uno también se liaba, porque tenía muchos calderos al fuego, como digo yo. Sí, pero bueno, estamos ahí trabajando en genealogía también, que lleva su tiempo. Sí, pero es curioso porque con la gente que he estado, todo el mundo me ha dado referencias y todo interrelacionado con precisamente la genealogía contigo, como sabes, con David, también con Germán y también a través de Juan Manuel Reyes. Es decir, que hemos ido poco a poco buscando esa sinergia y la verdad que es encantador que la gente después en la calle, ayer me veía una mujer joven, más joven que yo, que me decía, oye, muchas felicidades por el programa, los apartados nos encanta a la gente. Yo conozco mucha gente que de mi trabajo, de mi familia, que le gusta a uno le gusta más una cosa que otra, pero hay variedad y sobre todo nos enteramos de un montón de cosas, ¿no? Y bueno, y que tienen verdadera pasión por el apartado genealogía, cuando salimos con el vídeo y demás. Me citó lo del tema de abajo de tu padre en la Rambla de Castro. Y dice, estuve en la Rambla de Castro y sí, recordé algunas cosas de infancia que las tenía perdidas y me senté donde se sentó don Antonio, me senté allí y yo dije, qué bien. Bueno, de eso se trata, ¿no? Se trata un poquito de que la gente, hombre, siempre entre tanta gente habrá alguna que no es muy solícita, pues por lo menos para ese tipo de cuestiones, porque de todo hay, ¿no? Pero bueno, tiene que uno pensar en positivo de que esas cosas están ahí para todos y que hay que respetarlas, quererlas, ¿verdad? Sí, ¿no? Y además que lo que no se divulga y lo que no se conoce, pues al final no se ama. Sí, entonces pues estamos intentando divulgar y la gente conociendo una faceta de, sobre todo en genealogía, que es el apartado nuestro en el que estamos aquí, que es pues rescatar a personas que vivieron en su momento, incluso hace siglos, y quien, como siempre he dicho, quién le iba a decir a esas personas anónimas que las estamos rescatando en el siglo XXI, ¿no? Sí, y además que hay una infinidad de cuestiones relacionadas con sus vidas que van a más allá de un nombre, de un apellido, de una entidad, vamos a decir, física, personal, van sus experiencias, ¿no? Y hombre, aunque no son muchos los datos, son lo suficientemente interesantes como para que uno diga, vaya, mira tú, oye aquello, mira lo otro. Sí, hasta incluso en los pocos datos que podemos tener de determinadas familias, porque la mayoría de las familias no dejaron rastro documental, salvo los sacramentos que recibieron, pero sí también pues podemos observar de refilón la mentalidad de cada época, ¿no? La espiritualidad, la impregnación de todo lo religioso en la vida cotidiana, en la cultura, en el arte, y de cómo era otra forma de vivir, otra forma de enfocar la vida, totalmente distinta a la nuestra, y hay que verla con los ojos con los que ellos lo vivieron, ¿no? Y además la perspectiva... con una especial, digamos, se puede decir que un léxico especial, que lo hemos visto cuando se trata de una persona que es negra, o una persona que es soltera, una persona que es letrada, no es letrada, que tiene, digamos, educación, me refiero académica, una persona que no sabe leer y escribir. Se hacía énfasis en el color de su piel, color pardo, si eran libertos, si eran esclavos, criados, pues si sabía leer o no sabía leer. Y bueno, yo sé que hoy vamos a hacer un poquito de resumen de tu participación dentro de esas jornadas que nos habías anunciado de genealogía que se llevaron a cabo en la capital, creo que era, ¿no? Fueron en La Laguna. En La Laguna. En el Archivo Histórico Provincial, en el Camino de la Hornera. Pero bueno, queda para otro momento, porque la cercanía del día de ayer, que estamos grabando hoy, precisamente el día después en que se celebró el Día de los Fieles Difuntos y anteriormente el Todos los Santos. Hombre, la relación siempre es decir, en los libros, la escritura, está el nacimiento, el matrimonio y muerte. Nacimiento, que es el bautizo, que se toma registro,
el matrimonio, la muerte y otras cuestiones más Y que hay por medio. las misas por sus Las almas. misas, exacto. Y todo eso que lo hemos dicho, además, sobre todo, tiene que ver mucho con la heredad, con los últimos... Las últimas voluntades, los testamentos. Ahí hemos aprendido un montón de cosas. Sí, sí, y lo que queda. Y lo que queda, muchísimo ¿verdad? por descubrir, sí. Bueno, pues eso si te parece, el tema de esos momentos en los cuales los ingleses dicen last will, ¿ok? Pues esos últimos pues momentos en los cuales una persona deja algo escrito, eso es muy interesante para tratarlo cuando se pueda, ¿no? Sí. Pero hoy nos vas a hacer Sí, un resumen de las 6ª jornadas de genealogía de Canarias que fueron organizadas por la Sociedad de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Canarias, a la que yo pertenezco, pero la voz cantante ahí en la organización, y que hoy no puede estar aquí, del presidente, ¿no?, de la sociedad, que Sí. es Fernando Rossi Delgado, Sí, bueno. y el gran apoyo que tuvo también de otros miembros de la sociedad, y particularmente de un saludo también para María Carrillo, que estuvo al pie del cañón todos los días. Como te dije, Sí, sí. podemos coger un día el coche, la grabadora y irnos a grabar allá. Pues, nada, ellos fueron los artífices, yo le estoy dando voz a ellos, ¿no? Entonces, pues, tuvieron lugar la semana del 25 al 27 de octubre, miércoles, jueves y viernes, y 3 conferencias cada día, ¿no? Muy interesantes. Uh-huh. En el Archivo Histórico Provincial de Sí. Santa Cruz de Tenerife. Fueron tanto, se podía asistir tanto presencialmente como en línea. Online, ¿no? sí, sí. Habían gente conectada de muchas partes del mundo. Sí. Incluso hubo conferencias que se impartieron desde Italia y desde México. Sí. Sí. Entonces, y el resto fueron presenciales. Sí, ¿no? Entonces, el primer día, el 25 de octubre, la primera conferencia fue precisamente desde Italia, de Pierfelice degli Uberti, que es el presidente de la Confederación Internacional de Genealogía y Heráldica. Y trató sobre la historia de la genealogía y de la heráldica, y de el carácter científico que toda su evolución del estudio de la genealogía y la heráldica, y el carácter científico que debe tener dichos estudios, ¿no? Por hacer un resumen. Sí. Y la buena noticia que nos dejó al final el Pierfelice fue que nos asignó a la Sociedad de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Canarias, Sí. para que Canarias sea la sede. ¡Qué bueno! Sea la sede del 14º Coloquio Internacional de Genealogía para el año 2025. 25. Sí. Qué bueno. Entonces, pues tenemos un reto grande en la sociedad para hacer ese coloquio internacional y nada, a trabajar en ello, ¿no? No tiene por qué, pero que a lo mejor podría recaer aquí en el valle o en el municipio. Eso ya hay que, la sociedad tiene que reunirse su directiva y tiene Hombre, que... me imagino que sí, La Laguna será la sede, pero digo yo por repartir, y ¿no? tiene que mirar a lo mejor donde mejor se puede realizar este coloquio internacional, ¿no? Oye, yo quería preguntarte, pues si no, pues después se me olvida, ¿no? ¿Hay un censo de genealogistas, de personas que se dedican en Canarias a...? No hay como tal. No, yo no lo conozco, la verdad. Pero más o menos... Somos muchos y aficionados. Sí, no, pero que me refiero yo que tú sabes que hay muchas personas dedicadas a ello. Porque es que siempre la gente me pregunta, mira Isidro, mi hijo está estudiando historia, ¿no? Está estudiando en la universidad. Hombre, ¿le gustaría un poquito adentrarse en ese tema y todo? Le digo, pues mire, la referencia es con Miguel Ángel, que colabora con nosotros, pero también hay que recordar que la sede la tienen en la Laguna, y en cualquier caso puedes buscarlo en internet. Los chicos hoy en día están muy hábiles con las redes sociales, pero que hay interés Claro. por... Yo les recomiendo que los que tengan interés que no deleguen de entrada, sino que investiguen, que busquen primero en fuentes orales de su familia, Sí. y las primeras partidas de matrimonio, de bautismo, de sus familiares más cercanos, hasta sus abuelos o bisabuelos, porque después verás que se van a enganchar y van a seguir a querer investigar. Intentar no delegar de un principio en alguien que te lo haga, sino les recomiendo que busquen esa partida, que normalmente son fáciles de conseguir, porque son gratuitas, están en los registros civiles a partir de 1871. Todos los sucesos registrados desde 1871, sean nacimientos, matrimonios o defunciones, pues están en el registro civil correspondiente. Habría que averiguar dónde murió, en qué localidad murió, o se bautizó la persona que estamos buscando, o se casó, e ir a ese registro civil y solicitar la partida. Bueno, también hay gente que también te pregunta. Yo soy uno de ellos, por ejemplo, que mi tatarabuela es inglesa,
Candice Bishop. Entonces, las personas que son a lo mejor de otra nacionalidad, hay un registro. Una de las cuestiones que me dijeron, dice, no tienes que ir al priest, al sacerdote que está en la anglicana, en el Tauro, que puede que haya algún censo allí con respecto pues a la presencia de personas de otra nacionalidad, y en ese caso especialmente británicas, ¿no? Sí, pues no me he metido en el mundo de otras nacionalidades todavía. Sin embargo, la compañera de la sociedad, María Carrillo, la que nombré ahora, investiga mucho, hace mucha investigación, porque ella tiene ascendencia inglesa también, y hace mucha investigación con Inglaterra. Pues mira, pues tenemos que hablar con ella porque estamos muy interesados. De hecho, incluso le sugerí, y Juan Manuel me dijo, Isidro, es posible, sí, uno de las salidas con el tema de los chicos, con el apartado de patrimonio, el de entrar, el pedir permiso y por supuesto hacer la entrevista pertinente al responsable, al sacerdote, y también por supuesto a la directiva, porque sé que ellos también funcionan como una directiva del mundo, en este caso de la comunidad británica, sobre un montón de temas que bueno, que es tremendo, muy ¿no? interesante. Sí, ¿no? Muy interesante. Sí. Bueno, ¿y qué más conferencias? Esa fue la primera, la de Pier Felice, y la segunda fue de un historiador de aquí, Carlos Benítez Izquierdo, que se tituló José Ruiz Arteaga, Mar y Comercio en el siglo XIX. Este José Ruiz Arteaga fue un importante comerciante, tenía negocios muy prósperos a finales del siglo XIX y principios del XX en Santa Cruz de Tenerife, como por ejemplo tenía y se construyó el almacén que disponía en el muelle. Hay fotos antiguas que se ven allí, dedicado a la exposición y venta de efectos navales, y los baños de Ruiz, los baños de Ruiz y la playa de Ruiz que estaba al lado, que ya no existe, que estaba por debajo de la Alameda, de lo que es la Alameda, está todo con la avenida Naga sepultado, sepultado. Pues, y habían unos baños allí, y curioso que esa construcción de los almacenes y esos baños fue la primera vez que en esta capital pues aparece el hierro en la estructura de un edificio. Bien. Interesante, ¿no? Esa fue una conferencia de un personaje que Hombre, todo lo que gira en torno al puerto, lógicamente, el puerto era la vida, ¿no? De una ciudad como la de Puerto de la Orotava, en principio en Puerto de la Cruz, y después Santa Cruz también, ¿no? Con San Carlos, con el Fortín, bueno, hay muchas cosas allá, ¿no? Adquirió gran fortuna, sus hijos también siguieron con todo el negocio, y le valieron también para adquirir una propiedad en la calle Castillo que hoy en día todavía pervive con unos locales comerciales, unas tiendas que están por allí de alto y bajo, de varias plantas, pues todavía pervive esa construcción, ¿no? Pues esa fue la segunda conferencia. Y la tercera, y aquí sí hablé con él después de la conferencia porque necesito que venga aquí a hablar o que hable con nosotros, y a ti te va a gustar mucho, Isidro, ya verás por qué. Sebensuy López Trujillo, a lo mejor lo conoces, me suena, de la editorial de Canarián. Sí, yo he tenido ocasión de, creo que incluso entrevistarlo. Vale, pues está inmerso en un proyecto, ahora verás, AFOCAN, Archivo de Fuentes Orales para la Historia de Canarias. Bueno, muy bueno, ya verás, tenemos que entrevistarle. ¿Cierto? Porque es muy importante, porque él es lo que está haciendo, recopilar, localizar, digitalizar y divulgar el mayor número posible de fuentes orales. Bueno, ahí estamos nosotros hace 32 años. Pues por eso, incluso yo en la conferencia al final le hice una pregunta si también estaban intentando localizar también, o si entidades como determinadas emisoras locales, incluso que ya no existen, o televisiones locales, tienen material como fuente oral importantísima de determinados programas folclóricos, de tradiciones, etcétera, que podrían ser importantes para centralizarlo todo en un archivo y que esté a disposición gratuita al público, para que cualquier persona de cualquier rama de la investigación acceda a esas fuentes orales, sea genealógica, sea de lingüística, sean de música popular, de lo que sea, pues accedan a ese archivo. Una progresión de lo que fue el trabajo de Juan Betancur Alfonso, es decir, ponerle oído, como se lo puso después, posteriormente, pues Cirilo Leal, pues Álvaro Hernández Díaz, exacto, Esteban Domínguez, mucha gente que ha puesto el oído, y con ese oído después, pues bueno, ha transcrito lo escuchado, y bueno, las coplas y demás que tienen recogidas Álvaro, eso es ahora, no
bueno, es una opinión personal, pero lo tengo que decir porque lo creo y como lo creo lo digo. Creo que no suficientemente valorada. Nuestros memorialistas, uno cuando coge un libro de Álvaro y lo ojea, ve que aquello no está hecho con la pretensión de decir yo soy el mejor, yo escribo mejor, sino está con la pretensión de salvaguardar de cara al futuro toda la herencia y riqueza de la cultura popular de nuestra tierra, ¿no? Y dándole importancia a los verdaderos, digamos, personajes de la historia, como decía Unamuno, la intrahistoria, cada uno de nosotros, ¿no? Exacto. Y esa gente con una valía tremenda, porque no sabían ni leer ni escribir. Y ellos eran capaces de hacer coplas repentistas, de tener piques con una mujer y un hombre sin saber nada y tener la capacidad mental de jugar con las rimas y con décimas. Bueno, increíble. Sí, increíble. Es un patrimonio heredado, ¿no? Oralmente, ¿no? Sí. Y nada, es simplemente rescatar un rico patrimonio informativo para la historia de Canarias. Además, entre otras cosas, porque se va yendo a pasos agigantados. Está en riguroso, cierto, lamentable riesgo de extinción. Porque no solamente es que no se utiliza, sino es que ya la gente no le pone ni siquiera atención. Vemos incluso programas folclóricos culturales en donde lo que prima es la cultura de fuera. Ya nadie va a entrevistar al mago, o si lo va a entrevistar para echarse a reír la mayoría de veces. Y aún así ya quedan pocos. Si no, bueno, claro. Pero aún así date cuenta tú que los hijos de los hijos, todavía, yo conozco gente que todavía a lo mejor tiene mi edad, o tiene 60, 70 años y tiene un tesoro todavía. Y yo siempre les recuerdo a los chicos, a la gente, ustedes tienen un móvil hoy en día. Los móviles tienen una grabadora. Lo hemos hablado cuando hablamos aquí de las fuentes orales. Sí, ¿no? sí. Que aprovechen a todas las personas que tienen a su alrededor, personas mayores, que tienen dentro, pues, un tesoro. Sí. Tiene dentro un tesoro. Mira, ¿no? escucha. A mí me gustan esas cosas así que como me gustan, lo prodigo. Entonces, mira, yo quiero que, a ver, espérate, a ver, aquí en álbumes, escucha, espérate. Puedes empezar. ¿Quién pudiera ser el aire que necesita tu vida, acariciarte la cara todas las horas del día, y que cuando cierres los ojos te murmuren los oídos como una brisa invisible, acompañada noche y día? ¿Te das cuenta? De eso se trata. Esas son cosas que si uno no les presta atención, terminarán muchas veces. No, mi abuelo escribía. ¿Y dónde está lo que? Pues no sé, debe estar en algún salón, lo que sea. Y al final incluso viene alguien, hace limpieza y se lleva todo y se va a la basura. Y lo que se va a la basura no es papel. Claro, pues esto es cultura. Lo que estaba intentando este proyecto, me parece interesantísimo. Muy interesante. Para centralizar todo lo que se pueda. Todo mi apoyo, todo mi decidido apoyo a eso. Y a ti te pasa lo mismo que a mí. Tú tienes tu profesión, yo tengo la mía. Alterno las clases de inglés con lo que es la radio, bien, pero si yo pudiera, eso es un condicional. If I could, como dicen los ingleses, si yo pudiera, igual que si tú pudieras, nos dedicaríamos en cuerpo y alma a esto. A pesar que tú eres un profesional en tu sector de la seguridad y yo también en el de la radio bueno, la radio tiene quizás más que ver con este tipo de cuestiones, pero no siempre, porque hay gente que siempre te recuerda, no, usted la información, usted entrevista al político, usted entrevista a tal, así que la cultura siempre ha sido la hermana pobre, ¿no? Pero te puedo decir una cosa, si uno pudiera, se dedicaría mucho más a esto. Y hacen falta más, creer más en nosotros, incentivarnos más, porque lamentablemente los que quedamos somos pocos, como bien dices, y un chiquillo que quiera ahondar en esto, al cabo de 2, 3, 6 meses, incluso siendo a lo mejor licenciado en historia o geografía, o al final termina cansándose. Si tiene suerte y tiene para conseguir un puesto de trabajo en su sector todavía, ¿no? Pero que normalmente uno se debe a lo que tiene que ser, que es trabajar para llevar y producir riqueza y sobre todo cumplimentar las necesidades de las casas, pero lamentablemente, ya te digo, si no hay gente que nos apoye, es complicado y esto se va como agua entre los dedos. Yo creo que siempre queda gente que le gusta esto, que divulga. Es muy difícil. Sí, pero siempre hay alguien que coge el testigo, siempre. Bueno, yo te puedo decir a ti. Bueno, o eso quiero creer. Bueno, a mí me dicen,
alguien que me quiere mucho, y no de mi familia, alguien que siempre me ha apoyado, ¿no? Donde quiera que me ha visto. Y me dice, Isidro, ¿quién? Le digo, hombre, pues tendrá que venir alguien, como vine yo. Dice, ¿quién? Hoy en día no veo a nadie que quiera coger, que quiera un sábado en la mañana, un domingo en la tarde, o en una romería, o en... es decir, mira, fulanito, este es del otro lado, es decir, el conocimiento sobre tu propia tierra y su gente cada vez va a ser más limitado. Nos vamos a hablar más de lo que nos dicen los aparatos que lo que tenemos al lado de casa, ¿no? Entonces, ha sido muy pero bueno, la... el que quiera estudiarlo por lo menos tendrá un fondo. Sí. Si lo quieren estudiar, Miguel Ángel aparecerá muchas personas con nosotros y a través de nosotros otras personas que ya no están de hace siglos y que estarán reflejadas en tu trabajo. Sí, pues de eso trata también la genealogía, ¿no? Sí, ¿no? Y es que hay veces que uno, bueno, no es que sea pesimista, es una realidad y como tal hay que asumirla y hay que luchar mientras uno pueda, ¿eh? Cuando Sí, uno exacto. pueda. Pues nada, pues como dije, este es un tema muy interesante de las fuentes orales. Y ahí se terminó el primer día. El segundo día, 26 de octubre, jueves, pues la primera conferencia la impartí yo con un tema que ya toqué en su momento aquí, pero más ampliado, encontré más información sobre la libertad de Isabel Núñez, el rescate de una herencia en América, ¿no? Sí. Que nada, que ella había nacido en Vilaflor como esclava y se fue de esclava a La Laguna con su amo, Salvador Afonso, y allí se casó con un tal José Afonso, ojo, que era hijo de padres desconocidos y natural de Garachico. Y qué casualidad que se casó con uno con el apellido de su amo. Uh-huh. Probablemente por ser hijo de padres desconocidos, probablemente también era esclavo del mismo amo. Le dio el apellido. Ellos dos se casaron y en algún momento ella adquirió la libertad, en algún momento de su vida. Ella enviuda Isabel Núñez enviuda, y termina, no sé por qué motivo, termina llegando a la jurisdicción de Realejo Alto, casándose aquí con otra persona de color pardo como ella y de hijo de padres desconocidos. O sea, se casaban con gente de la misma condición social y del mismo color de piel. Es curioso porque a lo largo de la historia, cuando uno hace referencia a una persona negra, ¿no? Sí, porque hay gente que no le gusta que le digan de color. Yo conozco algunos, ¿no? De los profesores que me dieron clase a mí, ¿no? Pero todo el mundo sabe que se refiere a un color diferente a lo que es el caucásico, que es el más general, ¿no? Por lo menos en esta parte del planeta, ¿no? Pero es curioso, por lo menos aquí en Canarias, que tiene mucha presencia, no bien de fuera. Entonces, pero es que antes habían entre nosotros más que ahora, en cierta manera. Ahora lo vemos como que vienen, por ejemplo, en patera y todo, pero es que antes aquí habían, quizás por eso mismo. Ahora contaré porque en la tercera conferencia de ese día, la última, la que cerró, Nelson habló de lo mismo. Ahora comento adelante, eso. Adelante. Pues hablando con lo que llevaba de Isabel Núñez, el tema era que un hijo suyo del primer matrimonio con José Afonso falleció en la costa de Caracas. ¿Te acuerdas que lo habíamos hablado? Sí. Dejó 500 pesos fuertes de herencia y ella quería como repartirlo y tal, ¿no? Sí. Pues resulta que descubrí, después del último programa que hablamos aquí, descubrí exactamente en otro documento de una hermana del que murió allá, la única hermana que tenía en su testamento, dice en qué zona de Caracas, de la provincia de Venezuela, Caracas, falleció en la villa de San Felipe. De San Felipe. Sí, entonces ya me da una pista para ver si puedo llegar a algún dato en la villa de San Felipe, si dejó algún rastro documental allí, que se me abre otra puerta de investigación. Cierto. Vale. Y al final, un sobrino de este Jorge Afonso, un nieto de Isabel Núñez, ¿te acuerdas que testó en una cueva en Gordejuela? Sí, cierto. Es increíble ese dato, ¿eh? Tú imagínate, creo que fue en 1768, yendo el cura a una cueva a impartir los sacramentos a una persona que probablemente estaba enferma de lepra. Probablemente. Sí, y por eso estaba allí. Y por eso estaba allí, aislado de la población. Una cueva habitacional, una cueva preparada para vivir, para refugiarse. Y testó. O sea, alguien tomó su declaración para querer ser enterrado en el convento de San Agustín, de los frailes agustinos, y nombra parte de la herencia que ya había llegado y se estaba empezando a repartir. Y por esa línea murieron todos los herederos y se quedó Clemente Francisco Chiquero, el cuñado del que falleció en América, que no era
de parentesco carnal, era Sí. político. Y él fue el que al final intentó rescatar esa herencia. Sí. Y si llegaba, que eran, él la cifraba en unos 2.000 reales, se iba para 2 sobrinas suyas. Y ahí es otra información que no tenía en su momento cuando hablamos de esto hace un tiempo, y ahora se me abre otra puerta a ver si esas sobrinas las localizo y llegó esa herencia. Sí. Bueno, la esclavitud hasta que, porque sabemos más o menos a nivel internacional, tanto en Europa como después, bueno, en Estados Unidos más tarde, pero... Aquí en España y en Canarias, pues hasta principios del siglo XIX habían esclavos, y está el libro de Nelson Díaz Frías, de Rosalía Gómez, la última esclava de la isla de Tenerife. Uh-huh. Creo que ella nació en 1801, si no recuerdo mal. Nació como esclava en 1801. Ya no falleció esclava, pero falleció en 1874. Uh-huh. O sea, y mucha parte de su vida Sí. tuvo condición de esclava. O sea que durante el siglo XIX había todavía pues esclavitud. Bueno, y recuerden ustedes que la esclavitud donde después tomó bastante fuerza fue precisamente en las colonias en América, Sí. y en los Estados Unidos y demás, ¿no? Luego, esa fue la conferencia que abrió ese día, el día 26 de octubre, y luego hubo una conferencia a distancia, con conexión con México, de Nefi Arena Salazar, Uh-huh. presencia canaria en Huichapán. Hizo un recorrido desde el siglo XVII, XVI hasta sobre todo XVIII, y sobre canarios En México. en México. Me cuenta que yo recuerdo una señora... Y cómo también había una relación entre ellos, que intentaban buscarse entre ellos Sí. para mantener sus relaciones. Yo recuerdo una señora que habló conmigo y me dijo que efectivamente que ella también tenía referencia mexicana de algunos parientes aquí, y de hecho incluso ella me decía que un pariente lejano suyo, pero que estaba en su familia, había sido incluso, fíjense ustedes, había sido parte de Pancho Villa, de las personas que estaban alrededor de Pancho Villa, asesores y demás y tal. Digo, es tremendo Sí, eso, sí, pero no, a mí no me extraña nada. No, ¿eh? no. No me extraña nada que los canarios estemos enrolados en cualquier aventura que Bueno, ocurrió en América. Bueno, ustedes saben lo que hemos hablado aquí acerca de San Antonio de Béjar, el primer municipio como tal de Estados Unidos, que fue San Agustín, que fue pues, creado por españoles, entre ellos muchos canarios. Sí. Las primeras carretas que fueron hacia el oeste, que no fueron de WASP, White Anglo-Saxon People, no eran WASP, eran españoles, y entre ellos muchos canarios que se las tuvieron que ver con las tribus, obviamente defendiendo su Claro, propia tierra, los claro, nativos, ¿no? Pues tremendo. Tremendo, sí. Y luego la última conferencia del segundo día fue la de Nelson, y se titulaba El esclavo negro Luis de Morales y sus descendientes, los finos del Valle de San Lorenzo en Arona. Sí. Y ahí se hizo un recorrido Nelson sobre la esclavitud Sí. en general, y sobre la esclavitud sobre todo en Adeje, en la casa fuerte de Adeje, Sí. cantidad de esclavos que tenían, y en esa zona pues estaba un tal Luis de Morales que tiene ahí descendencia en la actualidad. Sí. E incluso enseñó una foto de un descendiente de él pues estamos hablando a lo mejor de 8, 9 o 10 generaciones desde este Luis de Morales, y una foto de casi un negro, con los rasgos prácticamente moreno, nariz chata, pelo rizado, y estaba viendo pues una persona que prácticamente era negra, y es en la actualidad. Bueno, hay un dato que yo también encontré hace mucho tiempo atrás, en un documento que me cayó en las manos en lengua inglesa. Yo marguceo mucho, me meto a margucear en la red y consigo muchas cuestiones. Y una de ellas, sabes que en México hay varias personas que tienen, sabes tú, tienen un nombre, no es una enfermedad como tal, pero puede surgir muchos problemas, y sobre todo para vivir en una sociedad, ¿no? Que es la persona que tiene muchísimo vello, ¿no? Como aquí hubo un personaje que después fue a Europa. Sí. Bueno, pues... Petrus Gonsalvus. Sí, pues Petrus Gonsalvus, un
puede ser que anterior o no, fueron a América. Entonces hay una historia ahí muy interesante sobre si genética de las que estaban entre ellos se fue a América. Bueno, es tremendo. Así que hay mucha gente que tiene, y si puede pues estudiarlo, sería muy muy interesante, muy interesante. Sí, Eso ¿cómo es? Tricorti, no me acuerdo ahora. Sí, tiene un nombre Tricortidia o no sé cómo se llama. Vale, luego el último día de las jornadas también otras 3 conferencias. La primera de la tarde fue de Juan Antonio Montelongo Franquis, y se titulaba la conferencia Viajes de ida y vuelta, La Palma y Lanzarote, bosquejo genealógico de una relación eterna. Y la verdad que muy interesante, porque familias palmeras que emigraban a Lanzarote y viceversa. Hay una relación intensa entre La Palma y Lanzarote a lo largo de los siglos. Y cómo al final, pues por ejemplo, familias palmeras que se iban a Lanzarote, descendientes de ellos de otras generaciones terminaban volviendo a La Palma. Y se hacían pues intercambios comerciales entre Lanzarote, pues grano hacia La Palma, y de La Palma pues trabajadores, por ejemplo, madera hacia Lanzarote, y trabajadores de la madera en Lanzarote. Y ese trasiego de personas me pareció muy interesante a lo largo de los siglos, esa relación entre La Palma y Lanzarote. Pues aquí sucedía lo mismo, pero entre Fuerteventura y el norte de Tenerife, con la cal. Exacto. Con la cal y con algunos cultivos de cebolla, cebollinos y demás. Es un tema también muy muy interesante. Mira, hipertricosis. Hoy en día podemos... Oye, las cosas como son. Antiguamente te llama mucho la atención, hay un montón de cosas en la historia del pasado. Sí, hipertricosis para el tema del demasiado vello en todo el cuerpo. Pero curioso, es un síndrome del hombre lobo, que también se llama. Pero que es curioso porque, claro, hoy en día no hace falta ir a la librería o la biblioteca en este caso, porque ya lo tienes aquí, ¿no? Entonces, oye, los adelantos también sirven para algo, ¿no? Luego la segunda conferencia del último día fue de Juan Gómez Pamo Guerra del Río, muy interesante porque habló se titulaba Contribución de Carlos Gaviño de Franchi a los estudios genealógicos en Canarias. Carlos Gaviño, un periodista, escritor, un intelectual pues magnífico, que falleció creo que en el año pasado, en el 2022. Y en cuanto a contribución a la genealogía, pues lo que hizo fue facilitar, porque él era también editor, facilitar la publicación también de muchas obras en las que se incluían pues temas genealógicos, ¿no? Voy a poner algunas nada más, pues Los clavijos, siglos XVI, XVII y XVIII. Otro es Ensayo para un diccionario de conquistadores de Canarias, del autor José Antonio Cebrián Latasa, ya fallecido. Estudios sobre Viera, religión, familia, iconografía y emblemática. Historia de la parroquia de San Juan Bautista de Arucas, 1515-1817, de Julio Sánchez Rodríguez. Otra publicación en la que él pues participó como editor pues fue Casas y familias laguneras, los linajes y palacios de Nava, Grimón y Salazar de Frías, de Alfonso Soriano y Benítez de Lugo. Y de este mismo autor también, Alfonso Soriano y Benítez de Lugo, pues Corte y Sociedad, Canarios al servicio de la corona. Entonces, pues, la verdad que eran unas ediciones muy cuidadas y impresionantes, y se le hizo un homenaje a Carlos Gaviño de Franchi. Bueno, espera, porque cuando suenan bucios yo tengo mucho respeto. Nos habla de un pasado que, claro, lógicamente no está escrito, o está escrito por parte de una parte, ¿no? De las otras no tanto, pero en cualquier caso, estos días que hemos tenido malas noticias con respecto a San Juan de la Rambla y a ese, digamos que uno de los, pues, se puede decir que yacimientos arqueológicos, porque lo han vilipendiado, más decir así, se metieron dentro, lo han roto, pero bueno, pero que nosotros seguimos apoyando obviamente todo ese tipo de estudios y claro, ante todo tolerancia cero a ese tipo de actividades, porque hoy en día la historia, hombre, tú puede que tenga algo de valor, no digo que no, que haya gente que quiera pagar dinero por ello, pero es mucho más valor, digamos, social, histórico, académico, incluso depende de si estás hablando de escrito, ¿no? Es decir, que el valor de las cosas no está siempre en la materialidad, ¿no? Sino en lo que nos puede aportar, ¿no? Claro. Y la última conferencia que cerró esta sexta jornada de genealogía de Canarias, fue de la de Octavio Rodríguez Delgado, cronista oficial de Güímar y Candelaria, hijo adoptivo de Arafo, que tengo el honor de conocer. Sí,
Porque lo entrevisté cuando el homenaje a don José Galán. Ajá. Pues se tituló, es miembro de la sociedad nuestra también, ¿no? Sí. La conferencia se titula Los Núñez, una destacada familia de militares, sacerdotes y políticos locales, con origen en Arafo y arraigada en Weimar. E hizo una relación genealógica de 13 generaciones, desde la más antigua hasta la actualidad, 13 generaciones, que la condensó en 1 hora de conferencia, hablando de todas las personas y personas que después a lo largo de ahí se fueron ramificando y habiendo muchas más personas hacia la actualidad, y cómo muchas de ellas pues fueron militares, sacerdotes, políticos locales, etcétera, y fue dando un bosquejo de toda esa familia de los Núñez en 13 generaciones. 13 generaciones. Se dice fácil, ¿eh? Fácil, ¿eh? 13 generaciones que estudió. Menos sí. Pues aquí con Miguel Ángel Pérez Padilla hablando acerca de genealogía, de todo ese tema que nos apasiona mucho. Cada vez son más las personas. Hombre, yo reconozco que no lo hacemos como lo hacíamos antes. Bueno, salvo algunos. Nico sí, Nico tiene todavía esos libros grandes que es una pasada lo que pueden contar esos libros también, porque estamos hablando ya no desde el punto de vista oficial, pero sí recopilatorio de muchas tendencias publicitarias, modas, bueno, tantas cosas, ¿no? Y que como sabes con él y especialmente David también queremos ahondar en todo eso. Y ellos me dijeron, oye Isidro, que ahí también tiene que ver mucho la genealogía, por ejemplo, te pones a pensar tú y dices, pues mira, de las grandes empresas, de los que vinieron, los que estaban aquí, los irlandeses, los Cologan, ¿no? Y sí, es un tema muy... Los white, los blancos, los Valois. Sobre todo en la ciudad turística de Puerto de la Cruz, ¿no? Sí, la burguesía comercial. Bueno, nosotros hemos tocado algún palo con respecto... Hombre, no es aplicable a la genealogía como tal, pero sabes que con Pablo de Luca tenemos el apartado de Tamasig Guanche y él ha ahondado en... Curiosamente la gente se cree, bueno, yo recuerdo, Miguel Ángel ya lo había dicho conmigo, el hecho de que la gente se cree porque por Guanche, Orama, Taoro, pues bueno, que son Guanche y tal, ¿no? Y muchas veces no, el que tiene el apellido Díaz o Hernández es más Guanche quizás que muchos de nosotros. Podría serlo, porque a nosotros nos llegó los apellidos que nos llegaron, pero esas ramificaciones que se van... Venían ya dadas, ¿no? Esas ramificaciones de árbol genealógico que cada vez que nos vamos un paso atrás las duplicamos, podemos llegar a... Y que muchas veces los apellidos venían dados por los propios... ¿no? Yo, por ejemplo, que he estudiado bastante mi árbol genealógico por muchas ramas, pues yo he llegado a ramas en las que llego a aborígenes. Sí. He llegado a personas que son muchas portuguesas. Sí. He llegado a colonos. Que vinieron justo después de la conquista. Estamos trabajando... A judeoconversos. Sí, bueno, también, exacto, y además sefarditas, que aquí vinieron muchos, cuidado, huyendo de la Inquisición. Aquí era la Inquisición un poco más laxa. Sí, y el folclore es un ejemplo bastante claro, y sin ir más lejos, el canto de relaciones o incluso las albas son propias de esa cultura sefardita, ¿no? Y el vivo, hay muchas cosas que decir ahí, sobre todo de costumbres relacionadas con... lo que son las fiestas familiares, las bodas o incluso pues el fallecimiento, bueno, un montón de cuestiones ahí que están. De ritos. Sí, los relinchos, un montón de cosas muy interesantes ahí para tratar y obviamente para degustar lo que nos gusta a nosotros, degustarlo, ¿no? Sí. Como digo, estamos en algo muy importante que tengo que contarte también, pero que todavía está en esqueleto, como dice el otro, y tan pronto como estemos ya con ello, pues sabrás tú y aportarás seguramente también mucho de lo que queremos algunas personas pues presentar, porque nos parece muy, muy interesante y además es de justicia y de rigor. Es una justicia que, bueno, yo cuando te diga... Ya hablaremos. Ya hablaremos. Sí. Tú dirás... pues sí, cierto. Miguel Ángel, desde que se pueda, pues estarás de nuevo por aquí con otro tema. Y yo te he dado varias opciones que si quieres. Sin ningún problema. Pues bueno, pero yo sé que cuando no soy yo, pues es Germán, cuando no David. A Javi también hace tiempo que no lo veo, a Javier Lima, pero hay mucha gente que gusta y que también, por supuesto, mastica. A doña Carmen Inés Luis García, nuestra eminente musicóloga que siempre nos manda saludos. Yo la animo también a ella para que si quiere de alguna manera pues preguntar algo, hacer algo, pues bueno, para que también de alguna manera esas inquietudes que pueda tener
pues sean también partícipes o nosotros con de ellas y también, como no, pues buscarle, ¿no? Y sobre todo el consejo a la gente, ¿verdad? Que pongan oído, ¿no? Exacto, que investiguen, que verán que es algo satisfactorio. Bueno, pues aquí en el apartado de concretamente pues genealogía, esperemos dentro de poco ese proyecto que teníamos también ahí. Yo sé que venía pues esas jornadas y bueno, que estamos muy ocupados con el tema de la empresa y demás, pero lo de los blasones tenemos que hacerlo, la Orotava. Sí, blasones, heráldica. Los blasones, heráldica, visitar la Orotava caminando. Y bueno, conocer un poquito, ¿no? Sí, ahí tengo algún experto que ¿cierto? En eso que el que va, pues me imagino que se le dirá y quedar con esa persona para que nos hable de esos blasones, esa heráldica que no debemos confundir con todos esos escudos que nos venden por ahí, que vemos en internet, los origen de los apellidos, de eso no se fíen. Inventados la mayoría. Porque los escudos no son de apellidos, sino son de linaje. Son de linaje, ¿no? Y además no eso solo, sino que hoy en día también hay mucho añadido y sobre todo yo creo que ha habido un cierto regusto por el tema de El Señor de los Anillos y todas esas películas y sobre todo series y literatura, cuidado, histórica, en donde pues uno le arrima, a quien no le gusta tener un blasón de familiares o lo otro, ¿no? Y tú ves alguno y dices tú, esto no pega con nada, porque aquí no hay aves de ese tipo, aquí no tal. Entonces, pues claro, ¿no? Es decir, hay muchas cuestiones que podemos tratar. Siempre es un placer contigo y siempre nos pasa lo mismo. Comenzamos rápido, pero apagar nos cuesta aguantar. Es verdad. Amigo, bueno, ahí lo tienen, señora Miguel Ángel. Nos vemos en otro momento. Un saludo. Con otro genealogía, tema. ya hemos aprendido a pronunciarlo. Genealogía. Y cada día estamos aprendiendo a amarlo. Hasta la próxima. Saludos. Gracias. Luego. Muchas gracias, amigo. Gracias.